Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este programa. Hoy estaremos tratando un tema muy interesante y siguiendo justamente en el hilo de la problemática de Bolivia. Reiterando, abordaremos la temática de la actual coyuntura político-electoral que se está viviendo en Bolivia y que todos los días va aumentando de volumen. Y no encontramos quienes estamos al otro lado de la vereda de este siniestro gobierno que padecemos hace 20 años. Digo que estamos al lado de la otra vereda muy preocupados porque no vemos a los actores aparentemente de oposición que cumplan con un anhelo que los bolivianos hemos ido abrazando desde hace muchos años, de tener una oposición política coherente, unitaria y en perspectiva de poder desplazar del poder a esta organización criminal como es el movimiento al socialismo. Entonces, en ese sentido, hemos visto o han visto muchos bolivianos muy esperanzados la posibilidad de una unidad política de los actores políticos de oposición. Llámese en este caso Tuto Quiroga, Doria Medina, Carlos Mesa, Fernando Camacho, y posteriormente se adhirieron otros actores menores. En esa dirección, todos en una conferencia de prensa habían dado señales de esperanza al electorado boliviano, harto de esta situación que hoy estamos sufriendo, como el colapso del fracaso y el fracaso de un gobierno inepto, corrupto y pervertido como fue el gobierno casi de 20 años del movimiento al socialismo, hoy gobernando el país a la cabeza de Luis Arce Catacora, otrora ministro de Economía del siniestro y pervertido personaje Evo Morales Ayma. Para quienes no saben y quienes han olvidado o quienes quieren simplemente mirar a otro lado, Luis Arce Catacora fue ministro de Economía durante los primeros años y muy buenos primeros años de bonanza económica, y que precisamente fue el que tomó las riendas de la economía del Estado y tomando las decisiones más importantes en aquel momento. Hoy presidente, denominado en un momento un modelo, un paradigma, un prototipo de economista brillante, hoy está demostrando que es un simple improvisado que no conoce las verdaderas leyes de la economía y por tanto ha conducido al país a la situación en que nos encontramos actualmente. Y volviendo al tema de la oposición política boliviana, estos personajes y actores que no son nuevos en el escenario político, como son los que ya los hemos nombrado, y vamos a remarcar y reiterar quiénes son: Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Doria Medina, Fernando Camacho. Ya se nos iba de la mente el inefable Manfred Reyes Villa, un personaje que en los últimos tiempos ha venido mostrando su verdadero rostro, ese rostro que por mucho tiempo escondió detrás de los bigotes, y está mostrando ser también un personaje muy típico de la política tradicional boliviana, un personaje que no se sonroja para protagonizar pactos debajo de la mesa para que pueda también jugar a la política boliviana. En esa dirección es muy preocupante y les expreso que tengo una preocupación personal por lo que está pasando en el campo de la oposición en Bolivia. Es una oposición que
está jugando con un as debajo de la manga, pero no en contra del gobierno, sino en contra del electorado. Todos los bolivianos debiéramos presionar para que estos personajes, nada nuevo en el escenario político boliviano. Tuto Quiroga juega a la política desde hace aproximadamente 30 o 35 años. Doria Medina tampoco es nuevo, es un personaje viejo, es un personaje que podríamos denominar en el lenguaje popular matrero, manipulador, que sabe jugar cartas para beneficio de sus finanzas y ha usado el Estado desde hace 30 años para beneficiarse personalmente de la política. Ni hablar Manfred Reyes Villa, que hace algo más de 30 años ingresó en la política, particularmente en la administración del municipio de Cochabamba, y ahí hizo sus primeras armas, también con un pasado muy nebuloso, muy espurio, que no es el momento de ventilar esa situación. Y ni hablar de Carlos Mesa, una personalidad, una psicología taimada, un hombre aparentemente historiador, pero que detrás de eso esconde intenciones veladas, y que también ha sido vicepresidente de la última gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ante el derrocamiento de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa fungió como presidente. Ahí demostró ser un personaje terriblemente cobarde, pusilánime, un personaje sin personalidad política, sin determinación, con mayúscula y escrito en rojo, un cobarde filocomunista. Él fue el que le abrió las puertas de par en par a Evo Morales para que llegue al gobierno. Su renuncia fue precisamente y significó eso, la apertura de par en par de las puertas para la llegada de este perverso personaje de los últimos 20 años como es Evo Morales Ayma, aunque antes de los 20 años también tuvo y jugó un papel polémico y delictivo en el mundo sindical del trópico de Cochabamba. Su pasado está ligado a perversos y oscuros